Antes de comenzar el capítulo 9 de Josué, donde vamos a encontrar la alianza con el enemigo, o qué es lo que pasa cuando nos unimos o hacemos un pacto o una alianza con el enemigo en nuestra vida cristiana. Un anónimo dice que el colmo de un dentista es tener muelas picadas. El colmo de un farmacéutico es morirse por falta de medicinas. El colmo de un electricista es morirse electrocutado. El colmo de un abogado es que lo metan a la cárcel. El colmo de un maestro es que salga reprobado. Pero ¿cuál sería el colmo de un general? Y el colmo de un general, lo vamos a ver en esta noche, es tener a su enemigo en su propio campamento. Otro novelista, Joseph Conrad, escribió: solo los que no hacen nada no cometen equivocaciones. Y en el caso de Josué en esta noche, precisamente el hacer nada fue su error, y este capítulo nos explica lo que sucedió. Mientras Israel se encontraba, ¿se acuerdan ustedes en nuestro último estudio en los montes de Baal y de Gerizim, reafirmando su consagración a Jehová? Los reyes de Canaán alrededor se preparaban para atacarlos. Los reyes de Canaán se comenzaron a confabular juntos, comenzaron a mandarse faxes y telegramas y con sus walkie-talkies, y comenzó una intercomunicación entre ellos, porque ellos sabían solamente una cosa: tenemos que hacer algo para detener a los... No podemos dejarlos que continúen avanzando y nos despojen de la tierra en la cual habitamos. Muchos de estos reyes, esto es la paradoja en esta noche, eran enemigos, pero por causa de Israel, muchos de ellos se unieron. Y esto nos recuerda a Lucas 23:12, que nos dice la palabra del registro santo, que Herodes y Pilato eran enemigos antes de Cristo. Y cuando Cristo fue crucificado o se le juzgó, se hicieron amigos para poder condenarle. Esto nos muestra lo siguiente: el mismo mundo de maldad que nos rodea necesita unificarse para poder lastimarnos. Vuelvo a repetir, el mundo de maldad que nos rodea, es increíble cómo se juntan comunistas con romanos, con mormones o con otros grupos, y cuando tú veas cualquier grupo que se unen o encuentran algo en común para poder pelear en contra de nosotros, los podemos identificar como nuestros enemigos. Esto también lo describe el Salmo número 2. Y dice la Biblia: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se unirán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos de nosotros sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí nos está profetizando la última conflagración que habrá mundial, cuando los reyes de la tierra se van a unir todos contra la ciudad de Jerusalén. Se van a unir contra Dios, no querrán la autoridad ni el yugo de Dios, y ellos harán una unión o un sindicato del crimen para poder pelear contra el pueblo de Dios. Y así ha sido, así es y así será. Cuando el enemigo nos quiere lastimar, une sus fuerzas para poder hacernos algún daño profundo. Después de las grandes bendiciones que Dios le dio a Israel, el pueblo de Dios debía ya estar preparado para confrontar al enemigo, porque acuérdense ustedes en Deuteronomio 11:11, que la vida cristiana es igual que la vida de Canaán. Está lleno de montañas y de valles. Tenemos muchos lugares que escalar y tenemos muchos valles donde podemos ser emboscados. El rey David le llamó a la vida el valle de sombras y de muerte en el Salmo 23. Porque la vida es como un valle rodeado de montañas, donde hay sombras, donde hay cosas que no podemos entender, donde hay gritos de heridos,
hay gritos de muerte, hay gritos de lamentos, hay gente preguntando, levantando las armas, preguntando ¿dónde está Dios? Pero esta es la vida, valles y montañas. Pero el más grande peligro de Israel, como el más grande peligro de la iglesia, no es la confederación de las personas o de los ejércitos de Canaán, sino en este caso y en este capítulo será un pequeño grupo de gabaonitas que pudieron infiltrarse, se metieron al campamento de Josué y engañaron al general de los generales de Dios, a Josué, y engañaron a sus principales líderes. La Biblia nos alerta en el libro de Judas, que dice en el versículo 4, algunos hombres han entrado ¿a dónde? A la iglesia, encubiertamente. Hay mucha gente en nuestra iglesia y en todas las iglesias del mundo cristianas, donde la gente que está junto a ti, o atrás de ti, o al lado de ti, no son cristianos. Y no solamente no quieren ser cristianos, y no vienen a buscar a Dios, sino que vienen a hacerle un daño a la obra de Dios. Hombres, dice la Biblia, que antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo ya se va de Éfeso, les dice y les advierte a la iglesia que se queda sola, versículo 28, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, o sea, Pablo conocía el mundo espiritual y cómo opera el mundo espiritual. Yo sé que después de mi partida entrarán, ¿cómo? No dice por afuera nos harán la guerra, sino que el enemigo entrará en medio de ustedes. Y estas personas no son ovejas, son lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos, no de afuera, sino de dentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Recordemos algo importante, el espíritu de hechicería es la autoridad ilegítima dada por Dios. Cuando Dios le da autoridad a una persona, esa persona tiene la unción de Dios, y cuando una persona quiere tomar una autoridad que Dios no le ha delegado, es una autoridad ilegítima. Y así es como opera el espíritu de hechicería, porque como el pecado de adivinación, 1 Samuel 15:23, es la rebelión. Tomarse una autoridad que no le corresponde a una persona, o levantar a un grupo de personas, o sacar a cristianos de cualquier iglesia del mundo, es un espíritu de rebelión. Esa iglesia que se forme en cualquier parte del mundo no será nunca bendecida por Dios. Son lobos que entran y después se llevan a ovejas y a personas ingenuas, que más tarde, gracias a Dios, si tienen al Espíritu Santo, abren los ojos, pero desgraciadamente ya fueron lastimados. Bueno, pues Satanás viene a nosotros, dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8, como león rugiente. Satanás anda buscando a quien devorar. En 2 de Corintios 11:3, el apóstol Pablo les escribe también a los corintios de una forma diferente y les dice, 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, la vista, el oído, por no ser guiados por fe, sino por ser guiados por la vista, vayan a ser de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así pues, estamos rodeados, estamos infiltrados, las librerías cristianas
están infiltradas, los seminarios bíblicos están infiltrados, los seminarios teológicos están infiltrados, las escuelas cristianas están infiltradas, las iglesias cristianas están infiltradas. Entre nosotros está la cizaña sembrada. ¿Y cómo entró? Siempre entran encubiertamente. ¿Qué hicieron los gabaonitas? Regresemos a nuestro capítulo 9 de Josué. Dice los moradores de Gabaón, versículo 3, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, usaron de astucia. En Génesis capítulo 3, versículo 1, es la misma palabra hebrea que se usa para Satanás. Ahí la palabra hebrea es yashash, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. La Biblia nos revela que nuestro enemigo es inteligentísimo y no tiene un pelo de tonto. Por eso la Biblia no nos manda alertarnos contra el diablo, escuchen bien, nos manda no tenerle miedo al diablo, pero nos manda también respetar al diablo. Nadie puede decir, ese diablo a mí no me hace nada, y para aquí me lo paso por acá, esto y el otro, porque no estamos le dando el lugar que Dios le da. Ni el mismo ángel o arcángel Gabriel, Miguel, en el libro de Judas, se atrevió a maldecir a Satanás. Le dijo que el Señor te reprenda. Cuando yo me enfrento a Satanás vengo y le digo, en el nombre de Cristo te reprendo, pero no en mis propias fuerzas. Entonces yo no puedo menospreciar al diablo porque es un ser real, es un ente, es algo inteligente, astuto, que planea con una habilidad mucho más grande que mi capacidad para poder entender la maldad que hay en su corazón, por lo cual yo no puedo pelear con él con mi mente, ni con mis razonamientos, ni con mis sentidos. Yo tengo que depender totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Santiago 4, sométete a Dios y el diablo huirá de ti. El que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91:1, morará bajo la sombra del Omnipotente. Nuestro lugar es cobijarnos con Dios, estar en comunión con Dios, estar continuamente alimentando nuestro altar y avivando y echándole fuego a nuestro altar en nuestro corazón para que Dios pelee contra él. Yo no, Dios en el poder del Espíritu Santo. Entonces, estos gabanitas usaron de astucia porque eran dirigidos por su padre el diablo, pues fueron, dice el versículo 4, y se fingieron embajadores. Satanás siempre trabaja escondido. Satanás siempre usa el chantaje. Satanás siempre usa la mentira. Satanás siempre usa la maldad. Nunca puede en la luz operar. Tiene que ser encubierto, disfrazado, y su disfraz siempre es como ángel de luz. Es muy difícil detectar una obra de Satanás a menos de que sea una brujería descarada, ¿verdad? O una que lea las cartas, pues ya digo, nosotros lo sabemos los cristianos, pero detectar a Satanás bajo un espíritu religioso, con una persona que llegue, sí, hermanito, en el nombre del Padre, y por el Espíritu Santo, sí, hermanito, así con la cara de Mustio y de San Martín de Porres, y sí, hermanita, y sí, hermanita, y traen un cuchillote aquí marca Conan, que nada más te volteas y te hacen, hermanito, y mira, por atrás te están haciendo así tu hermanito. Porque el diablo nunca da la cara. Los hermanos que por detrás atacan y mandan y lanzan y hablan, están manipulados y controlados por espíritus de hechicería. Jesucristo dijo, lo que yo he enseñado, lo he enseñado a la luz. Para que todos lo oigan. Cristo nunca, siempre enseñó para que lo oyeran todos. Y les explicaba a sus discípulos las parábolas aparte porque no lo podían entender, pero enseñaba a los cuatro vientos. Nunca buscaba subterfugios, ni tampoco usaba la astucia, el engaño, ni la hipocresía para enseñar las cosas de Dios. Pero los gabaonitas se fingieron embajadores, o sea, representantes de su nación, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos.
y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohos. Aquí encontramos que Gabaón era una ciudad localizada como a 30 kilómetros de Gilgal, del campamento donde se encontraba Israel. Y Gabaón formaba parte de la lista de las ciudades que Dios le dio a Josué para que las destruyera. En Deuteronomio capítulo 20, versículo del 10 al 20, las instrucciones de la guerra eran precisas y detalladas. Todas las ciudades de Canaán, ya lo vimos, tenían que ser pasadas por la espada y quemadas, y si después de la conquista de Canaán alguna ciudad ofrecía la paz, entonces se les podía dar la paz y darles la protección. Puesto que el enemigo sabe usar la palabra de Dios para sus propósitos, el pueblo de Dios debe permanecer alerta. Que el diablo conoce la Biblia, la conoce mejor que tú y tal vez que muchos de los que estamos en esta noche aquí en este lugar. El diablo, cuando se enfrentó a Jesucristo, lo atacó citándole la Biblia. Escrito está, le dijo a Cristo, que a sus ángeles citó un salmo que se sabe de memoria Satanás. Escrito está que a sus ángeles mande para que tu pie no tropiece en piedra. Pero cuando el diablo cita la Biblia, siempre la cita incompleta. Cristo le contestó, pero escrito está también, o sea, no le moches. No me la dejes hasta ahí, ¿qué cosa sigue? Es como un hermano me dijo hace ratito, oye hermano, la Biblia dice que no nos hagamos imagen y semejanza, ¿y por qué Dios manda construir querubines en el arca? Y le dije, bueno, pero ¿qué más dice? Ahí en el versículo donde prohíbe las imágenes, para que no se inclinen ni las adoren. Entonces Dios no quiere que nosotros tomemos la iniciativa de formar algo para la adoración, pero si las órdenes vienen de Él, para que construyamos algo, no es para que lo adoremos, sino para que sea un símbolo o una representación de su carácter. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que citar y leer todo el contexto para poder interpretar la palabra de Dios. Los gabaonitas juntaron a un grupo de hombres y los vistieron todos pobres, andrajosos, para que pareciera que venían de una delegación muy, muy lejana de Gilgal. Sus ropas que traían, la comida que traían, el equipo que traían, todo estaba diseñado para que dieran la impresión de que habían tenido un viaje muy difícil y arrastrándose, etcétera, etcétera, y largo desde una ciudad muy lejana. Satanás, dice la Biblia, manda a sus apóstoles vestidos como apóstoles de luz. En 2 Corintios 11, versículo 13 al 14, dice la Biblia que estos son apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y estamos llenos en la obra cristiana, en el mundo de falsos hombres de Dios. Una de las formas más fáciles de distinguir a una persona cuando no tiene la autoridad de Dios, Cristo dijo, el que busca su propia gloria busca. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Un falso apóstol trabaja para él, para autopromoverse él, para ser él la figura predominante y para que la gloria y todo sea el imperio y la obra de él. El apóstol de Dios obra, predica, enseña para que la gloria siempre sea a Dios. Entonces cualquier persona que esté levantando una iglesia para él o con el fundamento
de la rebelión para él, porque él quiere ser el pastor, él quiere ser el líder, él tiene la unción del santo, es un obrero fraudulento, es un apóstol disfrazado de apóstol de Cristo. Versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se le apareció Satanás a José Smith, el que fundó el grupo que se llama Los Mormones? Bueno, el siglo pasado, este muchacho había leído la Biblia, no le había gustado la forma como muchos maestros le enseñaban, y él dijo, no, yo tengo mi propia interpretación, y comenzó a desviarse, no sabiendo que Dios ha puesto apóstoles, profetas, maestros, pastores para que edifiquen al cuerpo de Cristo. Aunque muchos pastores y muchos profetas tengan enseñanzas equivocadas, no significa que sean falsos maestros. Vuelvo a repetir, una cosa es que sea falso maestro, o sea que no es nacido de nuevo, infiltrado, y otra cosa es que sea un pastor o un predicador que se equivoca en sus enseñanzas. Pero cuando una persona dice, no, yo ya no necesito, yo tengo otra revelación, yo tengo otra interpretación, no necesito el consejo de los demás, se le olvida que el cuerpo es uno. Y que debemos siempre tener gente más grande que nosotros, más madura que nosotros, como en nuestro caso, nuestro hermano Norman Parish, que es de los consejeros, de los pastores de aquí de Villanueva, para que llega aquí, ¿verdad? Y nos enseña y nos regaña y nos da nalgadas y me habla y le pone un problema, no es por acá, me dice es por allá, y él tiene otros consejeros, y tenemos otra pareja en Cuernavaca, los Coffee, que también nos aconsejan, y están continuamente, le estamos mostrando, vamos por acá, vamos bien. Necesitamos el consejo de muchos, porque en la multitud de consejeros se afirma la sabiduría. No podemos decir que somos suficientes en la obra de Dios. No hay un pastor, no hay un predicador, no hay un misionero que pueda decir, no necesito a nadie ni el consejo de nadie, porque ha caído en la soberbia. Nos necesitamos todos unos a otros. Y Satanás le dijo a José Smith, Josecito, y le habló en la noche, ¿y cómo creen que se le apareció? Como un ángel. Así lo narra José Smith en su autobiografía. Se me apareció un ángel de luz resplandeciente. No tenía barbas de chivo, ni tenía cara de, ni la estrella safea, era un ángel. Él lo jura que era un ángel. Y no lo dudamos, porque la Biblia lo dice, que cuando Satanás se aparece, no se aparece, yo soy el cuchicuchi, te voy a comer. Él se aparece como algo hermoso, como un ángel. Te traigo una revelación del cielo, tú eres lo máximo, criaturita mía. Los dioses te han escogido para que tú seas el papucho de papuchos. Así viene la soberbia. Cuando comenzamos a sentirnos especiales. No, yo soy especial. A mí Dios me habla de una forma especial. Ahí va el hermano, la hermana, sí es hermano, directo a la barranca, a despeñarse, porque se cree que es especial. No, a nosotros en esta iglesia es la única donde el Espíritu Santo se mueve. Ahí la soberbia hará que esa iglesia se hunda tarde o temprano, porque Dios trabaja con los bautistas, Dios trabaja con los metodistas, Dios trabaja con los presbiterianos, Dios trabaja con Vida Nueva, con los carismáticos, con todos. Él es el Dios, el Señor de la iglesia, el que se mueve detrás de los 7 candeleros. Son 7, no es uno solo. Y todos lo necesitamos, y los que parecen menos dignos son los a los que más honra debemos de darles. Cuando caemos en eso, caemos en la soberbia. Satanás le dijo a José Smith, quiero decirte, Josecito, que los dioses te han escogido para que no tengas una esposa, para que tengas 10 al mismo tiempo. No se puso feliz de la vida, como muchos de ustedes, ¿verdad? Les dicen el rabo verde. Se levantó, le dijo a su esposa, José Smith, ¿sabes qué? Que un ángel que se llama Moroni, de ahí viene la palabra mormón, me dijo, y además me dijo que fuera una montaña que iba a encontrar debajo de unas piedras, escrito en egipcio cuneiforme, 2 tablas, y que las tradujera, y de ahí salió de la traducción de esas tablas lo que se llama el libro del Mormón. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo, verdad? Que el anciano o el líder de la iglesia sea marido de una sola mujer. Quiere decir que no puede tener al mismo tiempo 2 esposas. Él estaba contradiciendo la Biblia, y ya la Biblia estaba completa cuando el siglo pasado le dijo un ángel
que podía tener muchas esposas, le permitía la poligamía. ¿Y qué fue lo que pasó, verdad? Pues vino a Estados Unidos con su constitución que prohibía los múltiples matrimonios al mismo tiempo, lo metieron a la cárcel y en la cárcel lo lincharon a José Smith porque dijo que un ángel le había permitido tener muchas esposas. Y así pasa, por eso Gálatas capítulo 1, versículo 4 al 8, el apóstol Pablo escribió, si yo me aparezco, fíjate lo que dice Pablo, o un ángel del cielo se te aparece en la noche diciéndote, tú eres el escogido, tú eres esto, y lo que te dice contradice la Biblia, sea maldito. Está bajo una maldición. ¿Por qué? Porque no vienen los sueños ni las apariciones como el diablo, vienen como si fuera Dios. Ahí está la confusión entre el bien y entre el mal, entre las tinieblas y la luz, y para que nosotros sepamos quién nos está hablando, ¿qué necesitamos? Discernimiento. Y el discernimiento es una habilidad otorgada por el Espíritu Santo a los hijos y a las hijas, a los hombres y a las mujeres que viven en la palabra. Nada más a ellos, que tienen la capacidad de distinguir el bien del mal, lo bueno de lo malo, lo agrio de lo dulce, para que no le llames a lo amargo dulce, ni lo dulce amargo, ni le llames esto es bueno cuando es malo, y cuando hay un juicio de Dios no le llames bendición de Dios. Solamente el discernimiento nos puede dar la capacidad de poder distinguir tanta confusión que existe en la iglesia actualmente. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le dice lo mismo, con otras palabras, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta palabra fluctuante es un término marítimo que significa ser llevados por las velas de un lugar al otro. Fluctuante es un barco que no tiene ancla, es un velero que no tiene ancla, que el viento lo lleva para acá y lo lleva para allá. Dios no quiere que nosotros seamos fluctuantes en la doctrina, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Otra vez se usa la palabra astucia. Un falso maestro no te va a decir, la Biblia no es la palabra de Dios, no, él va a decir que es la palabra de Dios, pero ahí metido entre todo va a estar el gusano de Satanás. Decía D.L. Moody, un gran evangelista de Estados Unidos, a principios de este siglo, que toda manzana del diablo tiene un gusano. Tú toma una revista que se llama El Atalaya, que la produce otra secta que se llama Los Testigos de Jehová, y tú lees El Atalaya, la Biblia dice, 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 3, 4, y en la quinta hoja está el gusanote metido ahí. Una herejía que es muy difícil de captar porque está ensanguichada. Hay jamón y hay queso, pero en medio entre el queso y el jamón está el gusano de Satanás. Y solamente, repito, cuando conoces la Biblia, eres libre de ser llevado de diferentes doctrinas. Es mucho más fácil detectar al león cuando ruge que a la serpiente cuando se arrastra, ¿verdad? ¿Me escucharon? Ahora, ¿qué dijeron los gabaonitas? Regresamos a Josué 9. ¿Qué dijeron? Versículos 6 al 13. Vean las mentirotas que usaron. Vinieron a Josué al campamento, versículo 6, en Gilgal. Y después de toda la facha y el disfraz que traían, le dijeron a él y a los de Israel, venimos de una tierra muy lejana, hagan pues ahora alianza con nosotros. O sea, únanse con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Fíjense nada más qué falsa humildad. Somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron,
tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Vean ustedes el espíritu de lisonjería que tiene Satanás. Cuídate cuando alguien se acerca para hacerte la barba. Cuídate. Cuídate cuando alguien te dice, eres lo máximo, hermano. Sin ti no sé qué podría pasar. Eres lo máximo, hermana. Eres esto y el otro. Una cosa es que de vez en cuando, ¿verdad?, nos tiren flores. Pero otra cosa es que esa persona continuamente esté tirándote flores y tirándote flores, porque eso ya no es saludable. Ya no es bueno. Ya hay un espíritu dentro de esa persona. Como decía mi abuelita, el que te estira la mano, algo quiere. Algo te va a pedir. Como cuando el papá llega, los niñitos son el típico retrato. Papito lindo, chulo, precioso, mi amor, y comienzan a acariciar. ¡Ah, te conozco, Pepito! ¿Verdad? Y a los 10 minutos, ¿me dejas ir al cine? ¿O me compras una paleta? O sea, para sacarte algo, vienen y te lisonjean. Este espíritu que opera en muchos cristianos, opera también en personas enviadas por Satanás. En el versículo 10, le dicen los gabaonitas a Josué que ellos han oído lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban hasta Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomen en sus manos provisión para el camino, y vayan al encuentro de ellos y díganles, nosotros somos siervos nuestros, hagan ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino que salimos para venir a vosotros. Helo aquí, ahora ya seco y mos. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí, ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo largo del camino. Satanás es el padre de las mentiras. Dijeron que venían de una tierra lejana cuando venían solamente de 30 kilómetros de distancia. Dijeron que tenían una ropa mohosa y rota por venir tan lejos y que su comida se les había echado a perder. Dijeron acerca de sí mismos que habían oído la fama de Israel. Pregunta, si Josué hubiera tenido las pilas puestas, hubiera discernido que no era posible que las noticias llegaran tan lejos a una tierra tan lejana cuando no tenían ni siquiera una semana de conquista. Lógica común, elemental, mi querido Watson. Como decía Sherlock Holmes, ¿verdad? Estas mentiras eran malas, pero cuando dijeron que ellos venían por causa de Jehová, era una blasfemia. Y al igual que el pueblo de Jericó, habían oído los gabanitas de la fama de Israel y habían llegado, y como dice el dicho, ¿verdad? Tu mentira te hará tarde, temprano, que caer. Muy bien, ¿cuál fue el error de Josué? ¿Por qué estos gabaonitas tuvieron éxito? Cuando Josué era un hombre de Dios, Josué tenía discernimiento espiritual y además tenía un cuerpo de líderes atrás. Bueno, la razón es muy simple, porque no consultaron a Jehová. Tú puedes haber orado ayer 5 horas en la noche, estuviste en una reunión de oración y hasta el ángel Gabriel te mandó un beso. Antier pudiste haber hablado en lenguas, antes de antier pudiste haber estado con el Señor 11 horas en ayuno total, sin agua y sin nada, pero tú amaneces el día de hoy y enfrentas un problema y crees que porque ayer y antier y antes de antier estuviste casi en el paraíso, tienes la capacidad de resolver tus problemas el día de hoy. En eso está tu grande equivocación. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una lección espiritual que Dios les enseñó desde el desierto. Cuando Él mandó maná, ¿qué les dijo? No lo junten para el otro día, ¿porque qué? Porque se les pudre. ¿Qué es lo que quería Dios enseñarles? Que ellos dependieran de su provisión diaria. Cristo dijo en Mateo 6, basta a cada día su afán. Tú tienes que acostarte hoy como un angelito,
mañana va a haber problemas y lo que tú quieras, pero las preocupaciones del día de hoy ya fueron suficientes. Acuéstate sabiendo que tienes un Padre Celestial que no te dejará ni te desamparará y que mañana a lo mejor ni siquiera amaneces. Pero si amaneces, Dios te dará la sabiduría. Si vienes temprano con Él, si tienes comunión con Él, si meditas en su palabra, recibirás otro día la gracia de Dios para enfrentar tus problemas. Somos recargables como los teléfonos celulares. Un teléfono se le acaba la pila y bueno, aunque le aprieten los botones no funciona porque no tiene vida, ni carga, ni electricidad en sí mismo. Tienes que recargarlo. Nosotros tenemos diario enchufarnos con Dios, diario, para que todo lo que Dios nos da, sabiduría, poder, fortaleza, vigor, ánimo, diario, me cargo y trabajo en un mundo donde descargo mis baterías. Llego a mi casa descargado, desconchiflado, y otra vez, y yo al otro día, otra vez, y así todos los días. Dios quiere que dependamos de Él. La grandeza de tu vida cristiana dependerá del tiempo que tú pases con Dios a solas. Lo que logres en tu vida cristiana y lo que Dios haga de tu vida depende del tiempo de comunión que tú tengas con Él todos los días. Josué y sus hombres caminaron por vista y no por fe. Josué concluyó, sin haber consultado a Jehová, que habían dicho la verdad. Los líderes de Israel hicieron una investigación científica y no una investigación espiritual. Dependieron de sus 5 sentidos, examinaron los hechos, discutieron la información y acordaron una conclusión. Todo parecía muy lógico y muy convincente, pero todo era una mentira. Dice en Proverbios 3, del 5 al 6, no seas sabio en tu propia opinión. Confía en Jehová y Él podrá dirigir tus pasos. Dios no le agrada, dice Job, a nadie que en sus propios ojos se estime sabio. El que piense que está firme, mire que no caiga. Diario tenemos que consultar a Dios. Padre Santo, ¿a qué escuela meto a mis hijos? Padre Santo, me invitaron a comer unos hermanos, ¿puedo ir? Padre Santo, voy a ir al cine en la noche. ¿Jesús haría lo mismo? ¿Iría Jesús a ver esa película que voy a ir a ver? ¿Iría Jesús a la fiesta que yo voy a ir a ver? Diario, en cualquier momento, tenemos que estar en línea directa enviándole telegramas a Dios. Señor, ¿qué hago ahorita? Necesito ir a mi casa, no hay metro. En medio de la lluvia, mándame un taxi, Padre. Señor, dime a dónde me dirijo. Dime qué hago. Diario quiere Dios que en los mínimos detalles dependamos de Él. Esta es la vida cristiana. Moisés, en Éxodo 34:12, les había advertido a Israel: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Pero Josué, ¿qué creen que hizo? Les hizo el pobre de Josuecito un juramento y les garantizó que no los podían destruir. Y cuando los judíos juraban y hacían un juramento, fíjense ustedes en esto, cuando los judíos juraban y cuando Josué le dijo, les juro que los vamos a proteger, aunque después descubrieron que era una mentira, el juramento los hacía quedar ligados a ellos por toda la vida. Porque era peor romper el juramento que haberlos castigado y haber dicho, pues ahora no, les juramos porque nos engañaron, pero aunque los hayan engañado, deberían de permanecer fieles a la promesa que les habían hecho. Habían caído en la trampa, pero no tenían ninguna otra manera de escaparse. ¿Cómo descubrieron la trampa? ¿Cómo supo Josué y los líderes de Israel que habían caído en una alianza con el enemigo sin darse cuenta? Bueno, tal vez los gabaonitas, ¿verdad?
ya después, al darse cuenta que estaban fuera de peligro, les dijeron, lero, candelero, los engañamos. Pero la Biblia no nos lo describe, pero la humillación de Josué y de sus líderes fue muy grande, pero era demasiado tarde. Años más tarde, el rey Saúl violó este juramento que Josué había hecho con los gabaonitas, y en 2 de Samuel 21 vemos cómo Dios le juzga severamente. Quiero acabar en esta noche diciéndoles a ustedes acerca de esta acción que cometió Josué, porque nos habla mucho del carácter cristiano. Cuando cometas un error, admítelo. Cuando cometas un error en tu vida cristiana, admítelo y después permite que Dios lo convierta para tu bien. Pero nunca quieras sacártela, como dicen los jóvenes. No, yo no es cierto, no lo hice o no dije eso. Lo dijiste, te enlazaste con tus palabras. Si es cierto, hablé mal contra ti, hermano, ya no lo puedo negar. Hice aquello, hice esto. Admite tu error para que Dios te perdone. El que encubre sus faltas no prosperará, mas al que las confiesa y las abandona alcanza misericordia. Proverbios 23:14. Pusieron a los gabaonitas a trabajar como aguadores y como leñadores del campamento de Israel, y el agua y la leña, ustedes saben que se usaba continuamente para el uso del tabernáculo. Los gabaonitas fueron llamados más tarde en el hebreo con la palabra netimim, que significa asistentes o dados al servicio, porque trabajaron desde el capítulo 9 de Josué hasta la historia de Israel como servidores en el templo. Esto lo encuentran en 1 Crónicas 9:2, en Esdras 2:43 y 58 y en Nehemías 3, versículo 26. En el capítulo 10 vamos nosotros a encontrar la forma como Dios convierte este engaño y esta alianza que Josué hizo, y Dios los bendice para su bien. ¿Cuáles son las lecciones que tenemos en esta noche, que son muy importantes? Y quiero decirles cuál es la principal. La mayor parte de ustedes, cuando se casaron con el hombre equivocado, o se casaron con la mujer equivocada. La regaron. La regaron más los que ya eran cristianos, porque se casaron en desobediencia y en rebelión, ¿verdad? Ahora, una vez que tú ya te casaste, ¿verdad? Pues ya te amolaste, porque no hay forma de deshacer el matrimonio más que cuando existe el abandono de uno de los cónyuges, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 7. Si el incrédulo se separa, sepárese, porque el hermano no está llamado en este caso a ser siervo o esclavo toda su vida. La víctima puede rehacer su vida, pero el que abandona o el que se va del hogar es el que vive siempre en adulterio. Si tú te casaste y no hay adulterio en tu matrimonio, ni hay abandono, y tu esposo no se ha convertido, admite tu pecado en esta noche delante de Dios. Y díselo, tal vez nunca lo has hecho, padre, me casé en desobediencia. Lo admito, lo reconozco. Lo reconozco ante tus ojos que eres un Dios santo, me equivoqué. Ahora, Señor, yo te pido que esta equivocación tan grande que yo hice, esta alianza impía que hice con el enemigo, conviértela para mi bien. Y Dios lo va a hacer si tú admites tu error, si tú sigues el ejemplo de Cristo y si tú usas tu vida para ganar a tu pareja con tu testimonio cristiano. Dice en 2 Corintios 6, 14 y 15, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene Satanás con Dios? Si tú te casas con una persona que no es cristiana, ¿qué comunión hay entre ustedes? Ninguna. Ah, pero mira cómo te va a llegar. Te va a llegar como un galán. Mi vida, mi amor, tus flores, caritas de chulis chulis.
chocolatitos, flores, va a ir con tus papás y se los va a comprar. Y se los va a echar a la bolsa, no es un muchacho decente, etcétera, etcétera. Pero si tú te dejas guiar por la vista y no estás orando, fíjate nada más, si tú no estás orando y diciéndole, Padre, mi novio será la guapura y la chulura que tú quieras, pero yo te pido, Padre, que si está disfrazado, quítamelo y quítame las vendas para ver la cara que tiene, porque no me quiero casar con él. Si tú no haces eso, caes en la trampa, porque fuiste guiada por tus ojos y no por la palabra de Dios. Y lo mismo que una muchacha, ¿verdad? A lo mejor se parece a Elizabeth Taylor, tu novia, y está guapísima, lo que tú quieras, pero si tú no estás orando a Dios, Padre, yo te pido que aunque me atraiga, si ella no es la mujer que tú tienes para vida, quítamela de la trampa. Pero si oras, evita que caigas en la trampa. Porque dice la Biblia que la mujer prudente es de Jehová, y el que hay esposa, hay el bien, y alcanza la bendición de Jehová. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra.